Adelantamos, bajamos a la provincia porque hay elecciones, 11 de mayo. El 11 de abril comienza la campaña formalmente cuando sean las elecciones de la UNSA. Pero vamos a ir analizando, por supuesto, desde ya todo el panorama político provincial, nacional, por supuesto, porque no vivimos en unas islas. Y hemos invitado a dos candidatos a la senaduría por Capital, por el departamento Capital. Uno es del Frente Justicialista Salteño, Guido Giacosa, y el otro es del Frente de los Trabajadores Unidad, que es Claudio del Pla. A ambos los saludo, buenas tardes. Empecemos con Giacosa, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Claudio, gracias por venir. Ya ha venido a nuestro programa también. Sí. Bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo analizan? Primero me gustaría un paneo general del contexto político y económico a nivel nacional. Nosotros en el primer bloque analizamos un poco lo que tiene que ver con el nuevo préstamo al Fondo Monetario que ha solicitado el ministro Caputo. Estamos en una universidad que también está atravesando los embates de la política a nivel nacional. ¿Cómo analizás vos, Guido, desde el Frente Justicialista Salteño, el panorama actual? Bueno, yo lo describiría como una especie, como una debacle, diría. Todos es la tormenta perfecta, es una cosecha de antipolítica, de pensamientos antidemocráticos, de un programa político que deliberadamente viene a desmantelar el Estado argentino. No nos lo esconden porque el presidente inclusive dice que él es un topo que viene a destruir el Estado. Con lo cual no hace falta, no se puede caricaturizar más eso. Y la verdad es que vivimos los argentinos el proceso de demolición del Estado argentino. Un Estado que se niega a financiar adecuadamente las universidades, que sabotea su propio sistema previsional, que dinamita nuestro sistema industrial. La caída de los niveles industriales en la Argentina es propio de naciones que están en una guerra. Es decir, la Alemania bombardeada por los aliados no tuvo la caída industrial que tuvo la Argentina durante el año 2024. Bueno, esto es cultural, político y económicamente de extrema gravedad, al punto que no estamos viendo todos los efectos que esto está teniendo. Estamos viendo el proceso, estamos viendo algunos de sus efectos, como por ejemplo la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y de las jubilaciones, pero no estamos viendo lo que va a quedar de esto, que va a ser realmente un desastre. ¿No puede ser que haya una suerte de continuidad con el último periodo del gobierno de Alberto Fernández, con Sergio Massa, de evaluación después, inclusive de las PASO, que disparó mayormente, digamos, la inflación? Entonces, como que de alguna forma la Libertad Avanza tuvo el caldo gordo de decir, listo, vengo a destruir el Estado porque al mismo tiempo ese Estado fue ineficiente y no te resolvió la vida. ¿Cómo se hace para encarar una campaña con esta polarización tan grande que hay? No, seguro que, no creo que una continuidad, pero sí estoy seguro que el gobierno de Alberto ha sido el campo fértil para que la antipolítica entre el gobierno de Alberto y la pandemia, bueno, la antipolítica alumbró este fenómeno de Milei. Pero no una continuidad. Por ejemplo, la inflación tiene dueños. A la inflación nos la infligen. Y durante el gobierno de Massa hubo golpes de inflación del gobierno de Massa. El gobierno de Alberto, gobernando Massa la economía argentina, hubo agresiones inflacionarias deliberadas, que son además las que se tradujeron en devaluaciones, en desabastecimiento de combustibles en medio de la campaña. Es decir, eso tenía grupos por detrás. Ya Perón anunciaba que la inflación iba a ser la herramienta de desestabilización en lo que él veía como el futuro, y que hoy nosotros lo vemos por el presente. Luego, solucionar esa inflación al modo Milei, ¿no? Según la escuela de Austria, es como curarle la fiebre a un enfermo con un tiro en la frente, porque en definitiva la solución de la inflación fue la aniquilación del salario, la aniquilación del consumo. Políticas que de alguna forma fueron respaldadas por ciertos dirigentes justicialistas, tanto gobernadores como diputados en el Congreso de la Nación, avalando leyes. ¿Cómo se diferencia de eso? Bueno, es la disputa de sentido en torno de lo que es peronista, de lo que es justicialista. Por ejemplo, un apoyo que tuvieron estas políticas en el Congreso de la Nación fue el del gobernador Sáenz y de sus diputados.
Ahora, el gobernador Sáenz, llamarle gobernador justicialista no es justo. Primero porque fue gobernador de la mano de Macri y con la lista Cambiemos. Es decir, pese a que se apela a la mala memoria de los ciudadanos, Sáenz accede a la gobernación a través de Cambiemos, institucionalmente, y de la mano política de Mauricio Macri. Con lo cual, bueno, siempre le sirve. Hay algunos momentos en los que el justicialismo, el peronismo está de moda, y entonces todos son. Macri mismo fue a inaugurar una estatua de Perón a una semana de las elecciones. Aquí fue senador por el PJ Alfredo Olmedo. O personas que se expiden o tienen discursos perfectamente antiperonistas, como el gobernador Sáenz. Así que bueno, ¿cómo se explica eso? Se explica militando por una depuración del justicialismo que marque qué es justicialismo y qué no, qué es colaboracionismo de los buitres. A quienes se van prendiendo la radio, estábamos dialogando con Guido Giacosa, él es candidato a senador por Capital por el Frente Justicialista Salteño. Pero también está en la mesa Claudio Del Pla, que es el candidato también a la senaduría en la Cámara Alta por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Del Pla, ¿usted coincide con el panorama adverso, si se quiere, para la mayoría de la población que venía trazando acá Giacosa? ¿Qué es lo que diferencia al Frente de Izquierda de las políticas que se podrían llegar a aplicar y o profundizar? No, bueno, el gobierno de Milei es un gobierno de ofensiva total contra la clase trabajadora desde la hora cero, por eso nosotros lo enfrentamos el 20 de diciembre, 10 días después que asumió, con una movilización a la Plaza de Mayo, desafiando un operativo represivo, y proclamamos abiertamente que había que derrotar la política de este gobierno y había que hacer todos los esfuerzos en la calle y en todos los terrenos para derrotarla, porque el triunfo de Milei, y si pudiera imponer sus objetivos hasta el final, implica un retroceso civilizatorio en la Argentina. Es decir, en términos de derecho laboral, en términos de liquidación de la educación pública, de la salud pública, en términos de las libertades públicas. Es un gobierno que, si lo dejáramos, en su ideología era la ideología del fascismo. No es un gobierno fascista porque no reunió las condiciones de fuerza para eso. Pero no es que no tengan eso en la cabeza. Todo el tiempo están mostrando la hilacha, como decía mi vieja, ¿no es cierto? De que si ellos pudieran, gobernarían en este tema. Hasta cierto punto, para avanzar todo lo que sí han avanzado en este año, han armado un régimen de excepción. Hace 2 años que no hay presupuesto de la Nación, los jueces de la Corte se designan por decreto, se ha establecido un protocolo que prohíbe la protesta popular, y todos los miércoles vemos un espectáculo de centenares de policías pegándole a un pequeño grupo de jubilados en el Congreso, como para demostrar que están dispuestos a pegarle a todo el pueblo si hiciera lo mismo. Es decir, tenés todas estas características y nosotros hemos planteado que había que frenar y derrotar a este gobierno. Con esa orientación intervinimos. Es un gobierno que además ha perdido legitimidad formal. ¿Cómo es eso? Claro, después del escándalo de Libra, es un gobierno que debe haber sido destituido en un juicio político. En cualquier proceso normal, digamos, un tipo que es descubierto en nombre de un país, cometiendo y organizando él, en nombre de la República Argentina y del lugar que ocupa como presidente, una estafa de más de 200 millones de dólares, a ojos vista de cualquiera que lo quiera ver, el Congreso debió haberse reunido y lo tenía que haber destituido, un juicio político. Como, a ver, te hago un paralelo, en la Cámara de Diputados de Salta, siendo yo diputado, no sé si estaba Guido todavía, pero yo estaba, creo que él no, pero bueno, yo estaba. El diputado Rosario de la Frontera fue descubierto en un video con un revólver en la mano secuestrando a un camionero para cobrar una deuda. Kuldep Singh. Exactamente. Sí. Bueno, la Cámara se reunió y lo destituyó porque el voto no, en modo alguno, es un cheque en blanco para que un tipo que tiene un voto popular pueda actuar como un delincuente común. Bueno, lo de Milei, lo de este pobre muchacho de Rosario de la Frontera es un poroto al lado de lo de Milei. Es decir, el hombre no tiene tampoco legitimidad ya. Además se ha propuesto gobernar rabiosamente contra el pueblo. El ajuste está muy claro que recayó en primer lugar sobre los jubilados, pero después sobre los asalariados del Estado, después sobre la obra pública provincial. La continuidad de estas políticas
va a hacer crecer el nivel de accidentes de tránsito en Argentina a un nivel nunca visto. Ya creo que si uno tomara la estadística se debe estar viendo, o el cierre de cualquier política de vivienda en un país en donde hay varios millones de déficit de vivienda, o en la provincia de Salta que faltan 100.000 viviendas, 100.000. Si vos paralizás la construcción de vivienda pública, no hay ninguna chance de que eso se resuelva, porque el 90 y pico largo por ciento de la población no tiene capacidad de ahorro para pagar una vivienda con su salario a lo largo de toda su vida laboral. Entonces, esto hay que enfrentarlo y derrotarlo. Ese es nuestro enfoque. Ahora bien, si uno toma algunos aspectos centrales, por ejemplo, vos tenés síntomas de que todo esto primero se ha hecho con la complicidad de todo el arco político de gobierno de este país. Es decir, Milei no podía haber hecho nada sin la complicidad de gobernadores, intendentes, de una mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, que son que le dieron los votos para hacer estas cosas y que le permiten haber armado este régimen de excepción. ¿Y cómo se vincula eso con Salta? Me diste el pie, por ejemplo, las viviendas, sí. Digamos. ¿Qué es lo que plantea la izquierda desde este marco? No, bueno, termino una idea más. Sí. Y el último eslabón de todo esto, que es una enorme complicidad de todo el arco político para avanzar en esto también de las cámaras empresarias, y el síntoma inequívoco de que además de todo esto, y habiendo producido el desastre que está produciendo, están fracasando en toda la línea. Porque el mérito principal que los tipos esgrimían era el orden de la economía. Y ahora están con la escupidera en la mano yendo al Fondo Monetario, y hoy tenemos, lo que hoy discuten todos los medios es que si el gobierno llega o no llega hasta las elecciones. Están pidiendo un préstamo para bancar para que los especuladores lo aguanten hasta las elecciones y no se vayan ahora. Para eso van a volver a endeudar el país. Es un escándalo. Y es el síntoma inequívoco del fracaso de todos los gobiernos. Todos los que fueron al Fondo Monetario terminaron en la lona en este país. Bueno, eso es lo que está, en este tránsito estamos hoy. ¿Cómo impacta eso en Salta? Brutalmente. En Salta tenemos 100.000 jubilados a la mínima. Cuando SAE manda a sus diputados a votar en contra de los jubilados y a avalar este ajuste, y la semana pasada o hace unos días este acuerdo con el Fondo Monetario, está votando la miseria de estos 100.000 jubilados que ganan la mínima en Salta, y que cada mes son un poco más pobres porque tienen una parte de su sueldo congelado. Los 70.000 pesos, eso no se tocan hace más de un año. Entonces te aplican el índice inflacionario sobre una jubilación que es una recontra miseria, pero además no sobre toda ella, sino sobre una parte de ella, porque los 70 no se ajustan. Entonces, vos imaginate, este es uno de los aspectos de la obra pública, es otra, la vivienda es otra. Los salarios de los empleados públicos de Salta no han hecho más que caer en este último año y pico. Han perdido violentamente contra la inflación. Es la gran variable de ajuste fiscal de Sáenz. Entonces vos tenés todo esto. Además tenés piedra libre, vía libre absoluta para el gran capital, el régimen del RIGI. Ha favorecido un esquema de fomento a determinadas actividades económicas y de liquidación de la mayoría del resto, que son aquellas actividades extractivistas en donde la Argentina tiene recursos naturales muy importantes en petróleo, gas y minería, básicamente, y Salta es uno de los escenarios por excelencia de estos negocios. Y bueno, es el modelo minero de Sáenz que ahora va a agravar su carácter parasitario, pero vos ya podés tomar hoy un balance. Vamos a analizar obviamente lo que tiene que ver con los recursos naturales y la forma en la que se debe explotar o no en nuestra provincia, pero para no irnos del tema Giacosa, desde el Frente Justicialista Salteño, ¿qué se podría hacer, por ejemplo, desde una Cámara de Senadores para de alguna forma motorizar nuevamente las viviendas para todas aquellas familias que hoy por hoy ni siquiera pueden alquilar porque los precios de los alquileres se dispararon después de que se derogara la ley y se frenara la obra pública? ¿Qué es lo que puede hacer de un senador desde la Cámara Baja local, la Cámara Alta local? Bueno, para ser sinceros, lo que puede hacer un senador o un legislador provincial al respecto es político, ¿sí? No va a hacer las viviendas, no va a poner en pie un plan de construcción, no. Va a hacer lo que necesitamos que haga un senador por la capital en este momento, es oposición política. Es decir, necesitamos una producción política de corrección del curso del gobierno salteño. Tenemos un gobierno salteño totalmente con peluca, es decir, coincido con Del Pla en la gravedad gigantesca que tiene el RIGI, ¿no? Es decir, el RIGI es como decir
los recursos naturales de los argentinos son el dulce de un niño. Venga el capital concentrado global y quíteselo y no le dé nada. Y nosotros tenemos aquí una ley de aprobación de una adhesión al RIGI, porque para meterse con los recursos mineros por la Constitución Nacional del 94 era necesario que las empresas digan no me vayan a salir después con que la provincia de Salta no estaba adherida al RIGI, así que para que yo tenga seguridad jurídica de saquearlo sin problema, necesito que la provincia adhiera al RIGI. En 24 horas le hicieron una ley que tuvo dos votos en contra. En el Senado de la provincia tuvo 2 votos en contra, el del compañero Guayar y el del compañero Pailer, que es donde se termina el peronismo allí. Y la oposición en general, digamos. Digo peronismo porque ellos son del peronismo y son los 2 únicos opositores que hay en el Senado. Entonces necesitamos que la banca del Senado por los vecinos de la capital empiece a construir corrección de este gobierno. Empiece a marcarle lo que son, no errores, sino pecados, ¿no? Porque los errores se cometen por equivocación y en cambio los pecados se cometen deliberadamente. Si nosotros pudiéramos corregir el curso de este gobierno y construir un nuevo gobierno que haga pie en los intereses populares en Salta, bueno, tendríamos viviendas, tendríamos rutas, tendríamos hospitales, tendríamos escuelas. O sea, habría que cambiar el esquema de recaudación estatal sobre la actividad minera y redistribución de esos recursos. Eso desde ya, que sí, estamos haciendo el papel de OPAS, ¿no? Con el litio, es decir, nosotros estamos dando el litio para la reconversión energética de los países centrales, mientras aquí lo único que hay es una bolsa de trabajo, a ver quién puede ir a venderle un sándwich a los mineros. Es el gas. Nos han vendido que iba a haber miles de puestos de trabajo, no sé qué, somos la provincia del NOA con el más alto índice de desempleo. Ahí está, Tucumán no tiene litio, pero tiene más empleo que nosotros. Santiago del Estero no tiene litio, pero tiene más empleo que nosotros. Entonces estamos haciendo el papel de OPA y no nos estamos quedando. Si tuviéramos, entonces, ¿qué digo que hay que hacer por las viviendas, por los hospitales, por las escuelas? Hay que tener otro gobierno en realidad. Y lo que podemos hacer es empezar a construirlo políticamente. Cuando el peronismo de verdad gobernaba en la Argentina y el uranio fue identificado como un material de relevancia geopolítica, el peronismo le puso encima ciencia y tecnología e industrialización. Y hoy todavía los argentinos tenemos de rezago de esa época el Instituto Balseiro y las centrales atómicas de Atucha. Bueno, resulta que ahora tenemos un mineral clave para la reconversión energética y se lo llevan unas empresas que hacen unas declaraciones juradas de cuánto es lo que se están llevando, dejan un tintineo de monedas y a otra cosa. ¿Qué tendríamos que tener? Tendríamos que tener industrialización aquí. Si el litio sale aquí, no nos debiéramos dejar convencer de que somos tan incapaces que es imposible que aquí se le dé valor agregado. Siempre como argentinos tenemos que querer darle valor agregado a nuestras cosas. No es posible solucionar la restricción interna de la carencia de dólares, que es lo que condiciona permanentemente a los gobiernos, y superarla mutándola por soberanía si no industrializamos. Y nos dejamos convencer de que somos incapaces de industrializar. Tenemos industria pesada, tenemos industria química, tenemos una de las ciencias más potentes de Latinoamérica, nacida de la universidad pública. Y resulta que nos dejamos convencer de que no, nosotros qué, vamos a industrializar el litio, no nos da la cabeza. ¿Uranio hay acá en San Carlos, puede ser? ¿En el departamento de San Carlos? ¿O de que había, de hecho, una...? Había unas minas acá, Sí. pero la mina más importante, más famosa de uranio siempre fue la mina del Cerro Donoto. Claro, Esa no, fue sí, ahí sí. donde primero se encontró que teníamos uranio. De hecho, no solo el peronismo le puso ciencia y tecnología e industria, sino que hasta intentamos en aquel momento los argentinos hacer la bomba nuclear, como está en el lado B de la historia argentina, y que a pesar de que no soy belicista ni me gusta la energía nuclear en lo bélico, la relación de fuerzas en el mundo hubiera sido digna de ver.
si en el cono sur los argentinos hubiéramos tenido eso para sentarnos a la mesa de los norteamericanos. Del plan, ¿la izquierda es anti-minera? ¿O cuál es hoy por hoy la política conceptual, el marco conceptual que manejan sobre este tema? Y me gustaría que lo relacione también con lo laboral, porque hemos visto a través de las estadísticas como en Catamarca, por ejemplo, que tiene un poco más de experiencia minera, había un boom de trabajo en las etapas de construcción, pero después cuando ya estaba la planta más o menos hecha, requiere mano de obra calificada y cae, que creo que es lo que más o menos está pasando en Salta. ¿Cómo lo analiza usted? Mirá, sí, dos cosas. Primero, no somos antimineros, lo que hay que discutir es para qué minería y para qué. Es decir, esto que estamos viendo ahora es un saqueo de un recurso natural no renovable, en las peores condiciones, en las más parasitarias, con las menores garantías ambientales. Y vos tenés ya hoy, podemos hacer un balance, porque ya se acabó el tiempo de que Sáenz se pasea por el mundo haciendo roadshow, se llama, cuando vos haces las presentaciones. Bueno, estoy vendiendo mi provincia, bueno, ya la vendió bastante, entonces ya tenés 4 grandes mineras en producción. 4. Y en total, en estos años, no solo en esta, sino debe haber habido unos 2-3 mil millones de dólares de inversiones. Ahora, ¿qué pasa del otro lado del mostrador? El último año se perdieron 9.000 puestos de trabajo en Salta. Se perdieron, hay menos, 9.000 menos. Hay 200 pymes que cerraron. Y tenés 1.500 puestos de trabajo menos en blanco. Esto que es la sociedad de Sáenz con el ajuste más grande de la historia que reventó la actividad económica, la obra pública. Y entonces un pequeñísimo número que creció de obreros de la minería, lógicamente no compensa en absoluto esto porque la renta de la minería se va de la provincia y se va del país. Absolutamente. Y en segundo lugar, porque la provincia pone, no saca. Los costos que la provincia tiene para obra pública y para facilitar la actividad de las mineras son mayores a las regalías que recibe. Incluso ahora están discutiendo si los estados provinciales de Jujuy, Salta y Catamarca, cómo hacen para financiar una red eléctrica que implica la red y además la generación que lleva implícita unos 1.000 millones de dólares. ¿Quién los va a pagar? Lo va a pagar el pueblo de Salta, el pueblo de Jujuy, el pueblo de Catamarca, que son pueblos pobres, y no lo van a pagar las mineras, que son las únicas y exclusivas beneficiarias de este tipo de inversiones. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés una minería que no está mal por ser minería, está mal porque es su parasitismo completo, es la entrega de los recursos naturales sin ninguna limitación, es el 5% de la cadena de valor que se puede explotar del litio, el 5% es la extracción y hasta la etapa en donde se lo, digamos, elabora acá el carbonato el otro 95% es toda la cadena de valor que termina en un automóvil eléctrico. ¿Dónde va a estar ese trabajo de calidad? ¿Dónde se va a crear ese otro valor? En China, en Canadá, en cualquier lugar del mundo menos acá, a donde van a parar estas mineras. Entonces, vos tenés algo que es la liquidación del futuro, no la apertura del futuro. Esto que vemos con 4 mineras funcionando y con una caída del empleo, con escasísimos recursos fiscales y con más gastos que ingresos para el Estado provincial, ya es una demostración de que esto así no va, es una oportunidad que se pierde. Y ya veremos los temas ambientales, que es difícil ahora mesurarlo, pero lo vamos a ver más adelante con toda seguridad. Entonces, nosotros queremos una minería que esté al servicio de una transformación social de la provincia de Salta. Para eso hace falta otra dirección del proceso, tiene que ser pública, el 100% de la renta tiene que invertirse acá, y si hubiera algún tipo de transición con convenios con empresas privadas, tiene que ser para que te puedas apropiar de la tecnología y para que puedas tener algunos créditos indispensables para hacer esto, pero una cosa que da tanta guita. ¿Vos te crees que las mineras que vienen hacen un bolsillo de los dueños? Estos son capitales que se obtienen en el mercado financiero internacional. Un Estado puede obtenerlos también si vos tenés como contrapartida una inversión que es muy rentable, como está del litio. Entonces, acá lo que hay es un saqueo y los gobernadores son los títeres de ese saqueo. Y Milei es el gerente de un saqueo de alcance nacional de las mismas características y le importa un corno el destino de la Argentina, de los trabajadores, de los mineros, de la comunidad, de todo. Es completamente ajeno. Entonces la izquierda, que es socialista, plantea
que la mejor minería sería con un gobierno de los trabajadores, con una planificación económica que haga que la renta de la minería sirva a que la provincia se industrialice, que el país se industrialice, que salgamos de pobre en materia de infraestructura, que tengamos redes ferroviarias con un sentido social y no una liquidación del sistema ferroviario como están armando ahora con el Belgrano. Es decir, es otro concepto. Lógicamente hasta ahora hemos visto que todos los gobiernos se han adherido a este tipo de modelo minero. Te digo porque en el gobierno de la propia Cristina Kirchner hemos tenido vetos de Cristina Kirchner para favorecer el negocio minero, por ejemplo, con la ley de glaciares, me acuerdo muy bien. Y grandes debates en el Congreso sobre estos problemas, porque también era parte de una política, no en los mismos términos, no son iguales, nunca decimos que son iguales unos que otros, pero en donde se colocaba la explotación capitalista, privada y a mano de estos grupos como prioridad incluso a expensas del medio ambiente. Nosotros fuimos parte de grandes movimientos en Catamarca, en San Juan, en distintos lugares, porque se hizo minería a cielo abierto con los métodos más contaminantes, con el lixiviado, con el uso de cianuro, sí. Y todos los desastres que vimos, que ese tipo de cuestión ambiental, nosotros decimos que las comunidades tienen que tener derecho a veto. Es decir, que no se puede hacer bajo cualquier condición y bajo cualquier forma y con cualquier método la minería. Acá las comunidades están dando licencia social, ¿no? Es lo que saca a relucir el gobierno. Sí, porque los procedimientos son absolutamente truchos. Y porque las comunidades están bajo una extorsión que viene un tipo y le dice, mira, esto es bárbaro, no te va a pasar nada, y además te va a dar no sé cuántos puestitos de laburo en una tercerizada, vas a poder hacer la comida para los obreros y te estás muriendo de hambre. Bajo esa extorsión funciona. Estamos dialogando con Claudio Del Pla, candidato a senador por Capital del Frente de Izquierda de los Trabajadores, y Guido Giacosa, también candidato a senador por Capital por el Frente Justicialista Salteño. Hablamos un poco de lo que tiene que ver la construcción política, la obra pública, el ajuste que se está llevando adelante a nivel nacional y cómo han actuado los gobernadores, entre ellos el salteño Gustavo Sáenz, y los legisladores. Hablamos de minería, ambiente, trabajo. Me gustaría que le hablen ahora a la juventud. ¿Qué es lo que propone, si se quiere, digamos, el Frente Justicialista Salteño para esa juventud que hoy por hoy está representa los peores índices del mercado laboral y económico, si se quiere, que está atravesando múltiples problemáticas como la expansión de la ludopatía a través de las plataformas online, que actos de violencia también en las escuelas? ¿Qué le decís a ese joven que está escuchando, Giacosa? Bueno, a ese joven yo quisiera hablarle, como trato de hacerlo todo, haciendo un esfuerzo de claridad y de honestidad, ¿no? No hablar con demagogia. Se escuchan demasiados discursos cargados de demagogia cínica, de ganas de sonar bien, y entonces, no sé, se habla de la juventud y se dice los vamos a salvar del flagelo de la droga, ¿no? Creo que todo eso está muy vacío y la juventud argentina lo que necesita es un horizonte de reconstrucción. Lamentablemente, para las nuevas generaciones va quedando poca patria, va quedando pocas instituciones. Imagino lo angustioso que debe ser tomar conciencia de un país en el cual las instituciones están degradadas, donde el presidente le dice nido de ratas al Congreso Nacional, insulta a las personas con palabras que debieran ser un tabú en el trato, y que mete los jueces por la ventana de la corte y todo esto. Entonces, ¿qué me gustaría a mí para la juventud argentina? Es la reconstrucción de la Argentina, la reconstrucción de un país que tenga la vocación de darle de comer a todos sus hijos, de darle educación a todos los hijos de esta tierra, de conservar, por empezar, de conservar algunas cosas que que el pasado de los argentinos nos ha legado, como son las universidades públicas, que es una distinción de la sociedad argentina, y que algunos no lo saben, pero no todos los pueblos del mundo tienen universidades abiertas para
para los jóvenes de su tierra. Y los argentinos todavía las tenemos y tenemos que cuidarlas, y no solo debiéramos cuidarlas, sino debiéramos cuidarlas como están y fortalecerlas, porque la ciencia y la tecnología son argumentos decisivos para el progreso de las naciones en estos tiempos, para el cuidado de la nación argentina, de nuestro pueblo. Entonces, por ahí suenan a cosas de político, ¿sí? Lo que yo pueda decir que quiero para la juventud, a un oído que no esté dispuesto a entender los problemas que estamos teniendo, le pueden sonar a palabras de político. Yo quiero saber qué vas a hacer con mi calle, con mi transporte, con mi hospital, ¿no? Pero la calle, el transporte, el hospital, la universidad, la escuela, la protección de la familia, la igualdad entre las personas, todo eso depende de los consensos políticos que tengamos los argentinos, que se terminan convirtiendo en el Estado argentino. El Estado como la expresión máxima de la organización entre nosotros, entre los argentinos y las argentinas. Devolverles mejor Estado, devolverles mayor Estado, no es una cosa que esté a mi alcance. A mi alcance está difundirlo, decirlo y construirlo con la militancia que yo pueda tener, yo junto a mis compañeros y articulándome con otras fuerzas políticas, sin duda, porque el Estado es una cosa que construimos todos, debiéramos construir todos, pero en realidad ahora hay fuerzas políticas que con diferencias muchas veces duras, construimos Estado, construimos instituciones, construimos consensos, pero lo nuevo es que ahora aparecen fuerzas políticas que destruyen el Estado, destruyen las instituciones y destruyen los consensos. Eso antes no se podía hacer por los votos, era por las botas, eran las botas de los golpes militares, apoyados por el capitalismo extranjero y sus socios vernáculos, los que eran capaces de hacer estas cosas que hoy se hacen con el aval de los ciudadanos. Entonces, a la juventud hay que reconstruirle la política. Del Plat, ¿qué mensaje le deja a esa juventud también? Mirá, hacen falta indudablemente medidas inmediatas porque la juventud tiene la peor parte en todo esto. Tiene la peor parte indudablemente, los niveles de desocupación, el enorme, la dificultad de acceso a la vivienda y sobre todo de las parejas más jóvenes, la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo en blanco, lo mismo. Salta tiene, mira, 52,9 de trabajo en negro. Es la primera provincia entre 24 distritos. O sea que Sáenz tiene el primer campeonato, se lo ganó él, pero es del trabajo en negro, ¿sí? Y si vos venís a esta universidad donde estamos hablando ahora, vas a ver que muchos pibes abandonan por un problema que no pueden costearse la comida. Y que el gobierno ha discutido fuertes restricciones, incluso ahora el tema del transporte. Los niveles de deserción son importantísimos y en algunas carreras escandalosos. Y las condiciones de cursada expulsan a los estudiantes por las aulas superpobladas y es todo finalmente un problema presupuestario. No se designa el número de docentes que hacen falta, no se contiene a los jóvenes y hay que tomar medidas de emergencia para que nadie quede afuera de la educación pública. Eso requiere medidas de emergencia presupuestarias, de extensión de becas, de multiplicación de la designación de docentes para reducir el número de estudiantes por aula, de un acceso amplio y sin restricciones al transporte. Este es un aspecto clave. Desde el punto de vista del acceso a la vivienda, lo mismo. Es decir, nosotros tenemos una fuerte tradición de haber conquistado cosas incluso siendo bancadas de minoría sobre el tema de vivienda. Por ejemplo, se han aprobado varios proyectos de expropiación nuestros y en otros casos se aprobaron expropiaciones después de que nosotros las colocamos en el centro de la discusión pública, como el caso de Pereira Rosa, que están aquí atrás, ya con todas las viviendas construidas, pero en Orán, en varios lugares. Y la última lucha de este tipo la dimos por 117 familias de Barrio Santana. Se aprobó una ley, incluso después que yo salí de la Cámara, pero el año pasado Sáenz la vetó. Y no hubo nadie que abriera la boca en la Cámara de Diputados del Senado para insistir. Y son familias que fueron estafadas. Familias que fueron estafadas y ahora están todas al borde del desalojo. Entonces vos tenés unos cuerpos representativos que son una escribanía de Sáenz. Este es el contexto, digamos, de esta elección. Los reclamos de la juventud están al rojo vivo. Y
Y seguramente pronto nuestro frente va a articular la campaña y va a hacer las comunicaciones. Bien, bueno, muchas gracias a ambos, ¿no? por venir. Por Y a favor. vos que estás del otro lado, si querés ampliar información, entrá a bufosalta.com. Allí vamos a seguir analizando, por supuesto, todo el panorama político, económico, provincial de cara a las elecciones. Ahora nos vamos a una breve pausa, pero no te muevas, que ahora nos metemos en la UNSA. También hay elecciones el 11 de abril. Viene acá la candidata a vicerrectora de una de las fuerzas políticas. No te lo adelanto, quédate.